puesto ese sentido en nosotros. Así que hoy vamos a compartir con lo que veníamos viendo, que se nos ha asignado una iglesia para desarrollar. Son el mensaje de las 7 iglesias que se encuentran en Apocalipsis. En Apocalipsis 2. Como vemos, cada uno de los mensajes de la iglesia lo vemos como un autoanálisis, ¿sí? Hay que verlo como algo que es para nosotros, porque muchas veces se nos hace extraño eso de decir, no sé si alguno lo hará, decir como que es una palabra nada más, pero Dios siempre que nos permite escuchar una palabra es porque es algo para nosotros. Porque si no, Dios diría, no vayas hoy, total la palabra no es para vos, la palabra no. Pero toda la palabra de Dios siempre va a tener un impacto en nuestra vida, siempre y cuando la aceptemos. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta que no hay vergüenza en la palabra. A veces decimos, ay, están hablando de tal o tal pecado, tal cosa, y nos da vergüenza. Nos da vergüenza y no decimos nada, pero no nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer es ser libres. Porque somos nosotros. Ninguno de aquí, ni el pastor, ni los hermanos, ninguno va a tener tanto beneficio al ser libre como usted, como uno mismo. Y eso tenga en su mente. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que piensen? Porque vos vas a ser libre. Entonces eso siempre ponga en su mente, siempre que se le dé palabras, siempre que se lo ministre. ¿Qué importa lo que digan los demás? Si yo lloro, si grito, si me tiro, si me vuelvo. Total, él no va a tener su libertad, la que va a tener su libertad soy yo. La que va a tener un crecimiento, la que va a ser tocada por Dios voy a ser yo. ¿Qué importa si el otro se levanta, se sienta, se para, se agacha, se va, se viene, no le importa. Que podamos tener esa atención para con Dios. Vamos a leer en Apocalipsis 2, 18 el mensaje a Tiatira, a la iglesia en Tiatira. Ahí está. Sí, he cargado un audio para saber bien cómo era el nombre, para no decir Tiatira. La iglesia de Tiatira. Bien, lo vamos a leer y mientras que leemos, vamos poniendo en nuestro corazón el sentir o el ir viendo qué es lo que Dios, qué parte o qué lado quiere Dios que veamos. Porque Dios siempre tiene una palabra diferente para cada uno y un impacto diferente en cada vida. ¿Sí? No siempre, resulta que, no sé si les ha pasado, nos juntamos con alguien y le decimos, ay, no sé qué tal parte me ha tocado a mí. Y el otro nada que ver, dice, ¿eso han dicho? No, entonces tenemos que ser y saber que Dios nos habla de diferentes maneras. ¿Sí? Vamos a leer, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, hermoso. Empieza el divino aquí en la iglesia. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, bello, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bella la primera parte, hermosa, porque dice amor, fe, paciencia. Qué divino la paciencia. La tenías la iglesia. Y encima no solamente eso, sino teníamos una promesa que lo que estaba viviendo hoy, lo postrero, lo que venía, era mejor que lo que estaba ahora. Y es hermoso porque quiere decir que todo esto que él resaltaba, quiere decir que se venía mejor. Pero, siempre hay un pero, y vemos este detalle, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice ser profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas santificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y aquí hay otro pero lo que tenéis, retenerlo. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, estamos hablando de que tenían esta doctrina de Jezabel. Algo que nos llama mucho la atención en esta parte es que dice doctrina, se lo tenían establecido. No es que era ustedes que tienen no, era una doctrina que estaba instalada en esta iglesia. De que tiene esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Es impresionante cuando se menciona esta cosa, porque se dice lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y esto analicémoslo, porque no estamos hablando de decir las profundidades de Satanás con las personas que no conocen a Cristo. Era dentro de la iglesia, era un espíritu establecido dentro de la iglesia. Y dice, no solamente que tenían como doctrina esto que estaba mal, sino que también dice habían conocido las profundidades, lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás. Entonces, veamos esto. ¿Qué dice? Eso es tremendo. Imagínense al punto lo que estamos llegando. Dice las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Es medio larguito, es uno de los mensajes más largos que se nos da a la iglesia. Está dividido como en dos partes, ¿sí? La primera parte que habla estos que habían tomado esta doctrina y habían gustado de las profundidades de Satanás. Imagínense esto, hermano, este mensaje era una iglesia. No estamos hablando que era un mensaje para todo el mundo, era para los hijos que habían recibido a Cristo, que estaban dentro de la iglesia. Y después el segundo pero que vemos es para los que todavía no habían caído, y le dicen: resistan esta doctrina, resistan y van a tener su recompensa, ¿sí? Y obviamente aquí es como que nos enumeran un par de pasos. Antes de empezar, vemos que esta iglesia en Tiatira estaba, está desde la actual Turquía. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Un nivel de idolatría había en esta ciudad, en este lugar. Se adoraba a dioses. Aquí tengo el nombre. Apolo, dice, dios del sol, la música y la poesía. Después tenemos a Artemisa, diosa de la casa, la fertilidad y la protección. Y después tenemos a Dionisio, que dice dios del vino y la fiesta. Entonces tenemos aquí una idolatría que se acomodaba al festejo, a las cosas de la carne, ¿sí? Y entonces podemos ver aquí también que
mujeres que servían en los templos y hacían lo que se llama, que eso, o sea, yo me río porque, que es una prostitución sagrada. Entonces ahí como que ahí ya nos acomoda el contexto. Es tremendo porque dice que ellas daban servicios a los sacerdotes, a las personas que venían a visitar los templos, y dice que era con el motivo de una protección sagrada. Entonces venían, mantenían relaciones con estas sacerdotisas y supuestamente la diosa de la fertilidad y de la protección les daba protección a ellos para que regresen a sus lugares. Era tremendo, ¿sí? Estamos hablando de un nivel de idolatría y corrupción y adulterio tremendo, ¿sí? Entonces, en este contexto, y aquí vemos, y donde empieza el 20, donde dice lo pero, aquí vamos a empezar, ¿sí? Porque a los que no han caído, bueno, gloria a Dios. Pero si Dios quiere llamarnos es que no hemos equivocado, o para reconocer, o para darnos cuenta y no caer en estas cosas. Obviamente ahora que lo escuchas parece un poco fuerte, pero lo vamos a ir viendo y vamos a ver que en cosas tan sencillas adulteramos las cosas de Dios. En la primera parte aquí dice sobre la tolerancia, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eran pocas. Eso es algo bueno que resaltar de la iglesia. Tenía fe, amor, tenía tantas cosas hermosas y tenía una promesa para más adelante, pero tenía un detalle, ¿sí? Y que Dios siempre quiere que nosotros mejoremos, porque tranquilamente tenían amor, tenían todo, tenían paciencia. Tranquilamente Dios podría haber dicho, bueno, tienes una manchita ahí, pero no, Dios siempre va a buscar que estemos mejor, ¿sí? Que estemos mucho mejor y que alcancemos mejores cosas. Y entonces le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras? Aquí hay una tolerancia que dice, la tolerancia significa aceptación pasiva. Se había ido aceptando lo que esta mujer iba haciendo. Se iba aceptando porque el entorno es así. Entonces, bueno, la iglesia capaz que tenga que cambiar un poquito, los tiempos cambian. No es así. Dice que toleras. ¿Por qué? Porque hay una confusión muchas veces que tenemos entre amar y tolerar. Amar, dice que cuando uno ama, cuando alguien viene a la iglesia, ama al pecador, pero no ama el pecado, ¿sí? Entonces amamos a la persona que se acerca a Cristo, pero no lo que hace esa persona, ¿sí? Entonces cuando viene alguien que miente, yo le amo, sé que tiene ese problema y le amo y siempre le digo, fíjate con tu sinceridad, vete viendo, o la corregimos y decimos, se me hace que no era tan así, y vamos amando y vamos tratando de ayudarle a que salga de eso, ¿sí? Entonces amamos al pecador, pero no amamos el pecado. La tolerancia es que va aceptando lo que viene, la persona que viene y lo que viene trayendo, ¿sí? La tolerancia es una aceptación pasiva. Y vemos en Romanos 12:2 que nos dice, no os conforméis a este mundo. ¿Sí? Entonces cuando uno hace esta tolerancia, esa aceptación pasiva al pecado, nos vamos conformando a este mundo. Y esto es lo que vemos en esta iglesia, que se aceptaba esta sacerdotisa, que hacía de las suyas, que tenía, pero como vemos que lo de afuera se estaba haciendo, porque estamos viendo que ella había sacerdotisas que existían esto, hacían estas cosas en el mundo, entonces como diciendo, bueno, hay que cambiar los tiempos cambian y nos adaptamos al mundo y empezamos a aceptar cosas que no le agradan a Dios.
Yo no digo que una persona que peca no puede entrar a la iglesia. Sí, sí es para ello. Para todos nosotros que pecamos está hecha la iglesia. Pero lo que tenemos que dejar fuera es el pecado. ¿Sí? Y entonces dice, vemos estos pasos para caer ¿en qué? En el final. ¿Sí? Primer paso, aceptamos la tolerancia. Aceptamos pasivamente, de a poquito vamos aceptando cosas que no están bien. Después dice que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa. ¿Por qué le compara con Jezabel? En Primera de Reyes 16, también en Segunda de Reyes 9, es largo, pero lo voy a resumir, después le voy a dar versículo para que vaya leyendo si lo comparamos, porque si no es una historia larguita. Es sobre Acab y Jezabel. Se cree que en Apocalipsis hace alusión a ella. ¿Por qué? Porque vemos el impacto que estaba teniendo. En Primera de Reyes vemos la historia de Jezabel y Acab. Ellos se casan fuera de lo que Dios había dicho. Dios había dicho que no hagas alianzas con lo que tengan idolatría. Dios ya le había dicho, pero Acab dice, había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y aún el pueblo de Israel había pasado mal ese tiempo, ¿sí? Entonces vemos que a esto se refería y hacía referencia. ¿Por qué? Porque la idolatría que estaba instalada. Y yo analizaba que era solamente la idolatría, porque en otras partes de la Biblia vemos sacerdotes hombres que también instalaban la idolatría. Pero no era solamente la idolatría, sino la corrupción que tenía. ¿Sí? Entonces vemos que no solamente eso, sino que tenía un nivel de autoridad, porque ella estaba casada con un rey. Y en este caso era profetisa y enseñaba. Eso quiere decir que tenía un nivel de autoridad en la iglesia. Un lugar privilegiado para pecar. Le hemos dado un espacio en el que nos reconfortamos. Porque ella era esposa de un rey, tenía un lugar de autoridad. Y en Apocalipsis ella era sacerdotisa y enseñaba en la iglesia, tenía un lugar de autoridad. Entonces también entra dentro de esta comparación. Y ella también tenía sus ídolos y sus sacrificios con el tono a lo sexual. Entonces vemos en Jeremías cómo podemos ver estas situaciones. Saber, ¿nos está hablando alguien de Dios o no está hablando alguien de Dios? Es muy sencillo, hermano. Vayamos a la palabra. Sí, porque no sabemos, me dan consejos, pero yo no sé si será. Voy a orar, voy a ver si viene de parte de Dios. Dios no me da una respuesta, no escucho la voz de Dios. Hermano, la voz de Dios está aquí. Amén. Y si usted quiere saber si es el mensaje de Dios, es un consejo de parte de Dios, vaya a la palabra. No hay de otra. Entonces ahí uno tiene una prueba fiel de lo que estamos hablando. Y no vamos a ver que este consejo viene medio torcido. No aceptemos automáticamente. No digo que no me habla, apártate de mi Satanás, no. Sino vayamos y digamos, bien, ay, gracias. Y vamos y leemos la palabra. Me aconseja esto, la palabra dice lo opuesto, no viene de Dios. No tiene una base en lo que Dios quiere para mí. ¿Sí? Entonces vemos y dice que se dice ser profetisa. En Jeremías 14 y 23 también es un poquito largo, así que léalo después. Es donde nos describen sobre los falsos profetas, sobre el escuchar, el ver, el entender, tener un discernimiento sobre quiénes son y qué es lo que hacen los falsos profetas. ¿Sí? Una de las cosas que nos lleva les dice que es un versículo que yo ya lo había compartido, que dice: endulzan el oído. Porque cuando uno está en pecado, no hay mejor cosa que te diga, estás bien. ¿Por qué? Porque nos sentimos como nada, yo me tenía conciencia, pero no estoy bien. No, hermano. Entonces dice algo que resalta sobre los falsos profetas, es ese endulzar del oído. Sí, que lo que haces está mal,
déjalo, está bien, ya, un detalle. Pero vemos que aquí Dios no quiere eso, ¿sí? Pues dice, que se deja enseñar. Hay dos palabras que son similares, pero no significan lo mismo, ¿sí? Que dice dejarse enseñar, involucra, dice, escuchar y tomar nuevas ideas, ¿sí? Cuando uno se deja enseñar, va tomando las ideas que le van diciendo y las va guardando. Ahora, aprender es diferente, ¿sí? Cuando uno aprende, se adquiere conocimiento, habilidad, sobre experiencias también, dice, sobre lectura, etc. Ellos se habían dejado enseñar. No es que ellos entendían si eso estaba bien, si eso estaba mal, sino solamente adquirían esas ideas y se las guardaban, ¿sí? Pero la iglesia tiene que saber que no es solamente dejarse enseñar. No digo que ahí no escuchemos a nadie y listo, la palabra y nada más, no de la Biblia nada más, sino que dejarse enseñar, pero adquirir conocimiento, ¿sí? Aprender, leer, entender, sobre que lo que nos enseñan, buscar, absorber conocimiento, no solamente a través de experiencia, sino también a través de lectura, de búsqueda, de ver qué pasa, qué hago, qué hay. En Efesios 5:6 nos dice, no se dejen engañar, ¿sí? Y muchas veces nos pasa eso, que por falta de conocimiento muchas veces nos dicen algo y lo aceptamos y no nos damos cuenta de avalarlo con la palabra, a ver si realmente es así, viene de Dios. Así que una de las cosas que podemos seguir, y a un paso que vemos, aceptamos, toleramos, nos dejamos enseñar, y a veces nosotros pensamos, no he venido, pastor, es pecado, y no es como algo tan sencillo, porque a veces es gracioso que dicen, no, bueno, pastor, es pecado. O sea, no es como que el pecado estaba ahí y yo, tal vez, como quien no quiere la cosa, tropezaba y estaba ahí el pecado. No, hermano, hay pasos antes de pecar, ¿sí? Antes de caer en pecado, hemos tenido la tolerancia al pecado que nos rodeaba, ¿sí? No hemos dejado de enseñar, no hemos dejado de usar el oído con palabras que no venían de Dios y hemos sido seducidos. Y como final, caemos en pecado. Pero si aprendemos a reconocer los pasos que nos llevan a pecar, no vamos a caer tan fácil. Ya una vez que uno empieza a aceptar y dice, ay no, ahí estoy aceptando esto y sé que está mal. Entonces ahí empecemos a reaccionar y decir, Señor, guíame, mostrame cuál es el camino que quieres que tome. Y después dice, tengo muchos versículos. Dice en Salmos 32:8, también nos habla sobre esto. En Santiago 4:7 también nos habla sobre resistir a estas cosas, ¿sí? Y darnos cuenta. En Salmo 119, 133, dice, dirige mis pasos conforme a tu palabra, ¿sí? Es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que orar, porque a veces no tenemos bien abiertos nuestros ojos al discernimiento de saber esto viene, no viene, qué hago, dónde voy. Entonces digamos, Señor, guía mis pasos, ¿sí? Y por último nos dejamos seducir. Ya cuando uno ya ha empezado ese ambiente de aceptar y todo, nos dejamos seducir. Y aquí es donde dice, se dejan enseñar y que seduzca a mis siervos, ¿sí? Hijos de Dios siendo seducidos al pecado, ¿sí? Seducir dice que se dice atraer o persuadir a través de engaño o manipulación, a adoptar ideas o comportamientos que no lo haríamos normalmente. Cuando uno se deja seducir y cae en esa seducción, dice que hace cosas que vos dices, ay no, nunca he hecho esto y no sé, ahora no sé por qué lo he hecho así, no sé por qué he hablado de esa manera, no sé por qué he ido a ese lugar, sé que nunca he aceptado ir a ese lugar, nunca he aceptado ver unas películas que dicen mayores de 18 años, pero ahora lo he hecho. Sé que está mal porque
Miren ustedes lo que hasta el mundo nos advierte de esto. Algo muy fácil de darnos cuenta es cuando ponemos una película y dice apta para mayores de 18 años. Entonces dice para algo de detener y abajo dice violencia, situaciones comprometedoras, dice una lista de cosas. Igual la vemos y aceptamos eso y hasta el mundo te advierte, mira lo que está viendo, es decisión tuya, pero somos seducidos por el tráiler de la película y decimos, hombre, ¿qué tanto va a tener? Y caemos en esto. Y el diablo dice, le he puesto, pero yo sé que no van a prestar atención. Está puesto, ahí está la advertencia, pero sé que no prestan atención porque somos seducidos. Y entonces caemos en esto, ya está, caemos en pecado. Y dice en Efesios 4:27, no des lugar al diablo. ¿Sí? Muchas veces, yo le pongo el ejemplo en la película, obviamente hay muchas otras situaciones en las que damos lugar al diablo, pero pongo esta situación porque es algo muy común hoy, ¿sí? Decir, estamos tan abiertos a esto de que las películas tienen, para no usar otra palabra, con mi esposo siempre yo le digo, esta película tiene situaciones violentas, porque tenemos un hijo chiquitito, entonces yo le digo, no, para cielo, vamos a cambiar esta película, no, porque no está bien, y mira lo que dice, y entonces nosotros decimos, a veces dice mayores de 13 años, y bueno, se me hace que tendríamos que ver la apta para todo público, porque aún en esas películas, yo le digo, ponemos películas, dice mayores de 13 años, y empezamos a ver que eso hay doble sentido, lenguaje inapropiado, hay escenas subidas de tono, y como le decimos a mi esposa, había violencia, era una película para un niño de 13 años. Estamos tan expuestos a esto, y entonces empecemos a abrir nuestros ojos, porque si hay advertencia, solamente que la ignoramos, ¿sí? Y exponemos a nuestros hijos a estas cosas. Y en Judas 1:16 y en 2 de Pedro 2:14 también nos habla sobre que somos seducidos, pero son seducidos, muchas veces dicen los inconstantes. Ahí te dice la palabra, inconstantes. ¿Cuándo caemos en la seducción de estas cosas? Cuando somos inconstantes. Cuando un día queremos a Dios, un día nos tira el mundo, un día somos seres espirituales, otro día nos dejamos llevar por los deseos de la carne, a más no poder. Entonces ahí tenemos esa facilidad de caer en esta seducción. Y el último, para el cierre, el broche de oro de esta Jezabel que se describe, dice, caen en fornicación. Después de todo, de tolerar, empezamos a tolerar, nos dejamos enseñar, nos endulzan el oído, nos seducen, ¿qué hacemos? ¡Pum! Derechos a caer en fornicación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la fornicación? Ahí, creo que lo primero que se nos viene a la mente, no sé si a mí nada más, a alguien más, sobre que dice que la fornicación es relaciones antes del matrimonio, ¿verdad? Creo, a ver, levanten la mano los que sabían de esa parte, porque antes del matrimonio, ¿verdad? Creo que la mayoría sabe eso, que se le decía fornicación a mantener relaciones antes de casarse. Pero hay un error aquí, ¿y por qué no damos cuenta? Porque en la palabra de Dios se usa muchas veces la palabra fornicación para diferentes situaciones, y yo no entendía por qué decía así. Era del matrimonio, ¿por qué decía en otro contexto bíblico decía fornicación? Pero dice, la palabra fornicación deriva del griego porneia.
dice que deriva de esa palabra. Y yo creo que a cualquiera que se ha escuchado la palabra porneia sabe que a qué está vinculada esta palabra. Y dice que es la corrupción sexual. Entonces, muchas veces donde dice, en la palabra nos dice, en Hebreos 13:4 y en Tesalonicenses 4:5, también nos habla, en Hebreo nos habla de un matrimonio, dice de un lecho, que el matrimonio sea un lecho sin mancilla. Y entonces, ¿por qué digo yo? ¿Por qué se podría fornicar en un matrimonio si ya están casados? Yo no sé si usted tiene esa duda, pero yo la tenía. ¿Por qué? Porque a veces ignoramos la palabra de Dios, entonces no sabemos por qué dice que en un matrimonio nadie puede cometer fornicación. Y dice esta palabra, porneia, significa la corrupción de lo sexual. Eso quiere decir que en un matrimonio puede estar corrompida la intimidad. No es solamente que se lo haga antes del matrimonio, sino que también habla sobre cosas indebidas que uno hace dentro del matrimonio, sobre la intimidad. Y cuando lo compara con las cosas de Dios, también habla sobre que nosotros hacemos cosas que corrompen la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a eso. Y a veces, muchas veces nosotros decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo, algo que he hecho mucho cuando era más chica, antes de casarme, yo siempre decía, Señor, que sea tu voluntad. Me acuerdo algo, una experiencia que siempre me río es mi mami. Ella siempre nos prohibía cosas y en ese momento uno como chico dice, mi mamá. Pero yo le doy gracias a Dios de que ella nos ha cuidado muchísimo sobre este ámbito. Y yo le doy gracias a Dios que ella tenía ese entendimiento. Y me acuerdo que cuando nos dejaba sola a mí y a mi esposo antes de casarnos decía, canten y aplaudan. Cuando estén comenzando, canten y aplaudan. Y mi esposo me entendía. Y mi mami decía, sí, así sabemos que la mano y la boca están ocupadas, así que no hagan. Y entonces así ella nos decía, y por ella estamos la noche conversando con mi esposo, qué sé yo, cosas de novios. Y mi mamá decía, no escucho que cantan, no escucho que aplauden. Y entonces decía, y ella nos ha cuidado sobre eso, y le doy gracias a Dios, porque yo antes oraba y decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad sobre mi esposo, sobre qué hacemos, cómo seguimos? Y era algo tan sencillo que está aquí y está explícito en la palabra. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que sean santos. Y entonces tanto que oramos, Señor, tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Guíame a tu voluntad. No es tan difícil, dice, ser santo. Y todo lo que no te lleva a ser santo no es voluntad de Dios. Simple y sencillamente así. Y tanto oramos y oramos y oramos y le decimos, Señor, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Más que nada yo lo pongo en situación de pareja, pero por esta situación que es más fácil. Pero en todas otras situaciones nosotros oramos a Dios, Señor, vos quieres que haga esto, Señor, vos quieres que haga aquello, pero dice, la voluntad de Dios es que seas santo. Y si lo que vos estás preguntando no te lleva a la santidad, no es voluntad de Dios. Es tan sencillo como eso. Si este noviazgo no te está llevando hacia la santidad, no es voluntad de Dios. Si estas decisiones que estás tomando no te está empujando a la santidad, no es voluntad de Dios. Es como decía el pastor, todo lo bueno que nosotros podemos tener es de Dios. Cualquier cosa, un amor, buenos gestos, paciencia, todas estas cosas son de Dios. Y todo lo malo es lo de nosotros, lo que nosotros hemos decidido tener. Y esto es así. Dice la voluntad de Dios que sea santo. Todo lo que te lleva
lleva a la santidad que está en tu vida, es voluntad de Dios. Y todo lo otro es la decisión que vos has tomado. Todo lo otro que no te lleva a la santidad es la decisión que vos has tomado, ya has caído ahí. Y vemos, ¿sabe qué va a pasar esto? Todos esperamos un propósito en Dios, pero ¿qué pasa? Esto es como el GPS, como Israel hacia la tierra prometida. ¿Qué pasa? Pecamos. Y nunca han visto que cuando uno se pasa de la calle en el GPS nos dice recalculando otra ruta. Y entonces cuando nosotros caemos en este pecado, ¿qué pasa? Dios vuelve a calcular el tiempo en el que vas a llegar a tu propósito. Y aquí vemos en Israel en el desierto, lo vemos un ejemplo clarísimo. Era 40 días, son 40 años. Y ni siquiera ellos han podido ver, sino sus hijos. Y recalculando. Y cada vez que nosotros caemos en pecado, Dios dice recalculando otra ruta para que vos puedas llegar a la voluntad de Dios. Y se nos hace más larga la tirada. Y seguimos, y es 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en el camino del Señor y no llegamos al propósito de Dios. 30 años. Morimos en el camino de Dios sin ver las promesas, sin llegar al propósito, a causa del pecado. ¿Y qué pasa? La fornicación en Oseas 5:4 nos dice: el espíritu de fornicación no nos deja conocer a Dios. No podemos nosotros tener una intimidad con Dios cuando hay espíritu de fornicación en nosotros. Por eso es tanto énfasis. Yo decía tanto énfasis. ¿Por qué no tanto énfasis en la mentira? No, en la fornicación. Usted lea la Biblia, va a ver que hay tanto énfasis en la fornicación. No caigas, huye de la fornicación, ojo con la fornicación, no vayas hacia ella, no caigas en ella. Porque corrompe la intimidad, dice, y el espíritu de fornicación nos aparta de Dios. Porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y no es esto como para que uno ya diga, bueno, listo y ya está. Sino lo que nos lleva es a decir, ¿por qué sentimos a Dios si estamos en pecado? O sea, hay muchísimas personas, incluida yo, que decimos, ¿por qué sentimos a Dios si esto que está en mi vida está mal? Esta área en mi vida está mal. Y no entendemos a veces, Señor, estoy bien, estoy mal, esto está mal, no está tan mal. Y en 2 de Corintios 7:1 nos dice que pasamos perfeccionando la santidad. Eso quiere decir que Dios sabe que no es que de un día, de la noche a la mañana, ¡pum!, vos te levantas y sos santísimo. No, Dios dice, vete perfeccionando la santidad. De a poco, está bien. Vete arrepintiéndote, vete limpiándote, vete fijándote en estas áreas, vete viendo. Y como así venimos viendo todos estos mensajes a las iglesias, en cada área de nuestra vida tenemos un altar hacia Satanás. Cada área de nuestra vida nos damos cuenta que había cosas que no estaban bien. Y de a poquito vamos, si ustedes la toman a la palabra, de a poquito vamos a ir perfeccionando esta santidad a causa de la palabra de Dios. Y después dice que nos llama al arrepentimiento también, porque aquí también dice, en el 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Miren qué tremendo la magnitud de lo que esta sacerdotisa, podemos decir, hacía, y aún Dios dice, le amaba y le daba tiempo para arrepentirse. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Sí? Veamos eso. Dios nos da tiempo para arrepentirse. Dios te dice, está bien, pero arrepentirte. Vamos, seguir, pero arrepentirte.
vete, sigue adelante, pero arrepentite. Y una y otra y otra y otra y otra vez. Hace un énfasis en la fornicación porque dice que cuando nosotros, en 1 Corintios 6:17, que nos unimos a Dios, así como yo me uno a mi esposo en una sola carne, nos unimos a Dios cuando le aceptamos, nos unimos a Dios en un solo espíritu. Y la fornicación, ¿qué pasa? Dice que es una de las maneras más eficientes que tiene el enemigo para seducirte y que caigas en eso y te aparte de Dios. Y no solamente afecta a tu carne, porque dice la palabra que el que peca en fornicación contra su propio cuerpo peca. Y el que peca en fornicación peca en el espíritu, porque ha sido un espíritu. Tu decisión, unirte a Dios, has decidido unirte a Dios en uno solo. Y cuando entra esto, hace una distancia entre vos y Dios. Y cuando hablamos de fornicación, hablamos de adulterio y de todo lo que implica lo sexual. Y no solamente eso, sino que sabemos que dice porneia. Que creo que cualquiera de los que están aquí saben a qué se deriva esa palabra. Sobre de qué cosas. Y hay estudios que dicen que se han hecho en las iglesias y dice hay un 80% de evangélicos adictos a la pornografía. Y a veces nosotros decimos, no, ¿cómo puede ser? Pero ahí el enemigo un poquito nos tiene cegados en eso. Porque dice que cualquier situación que se da en la película, no sé si nunca han visto en la película que como que se besa, la cámara pum, desenfoca, vuelve a enfocar y ya pasó toda la noche. No sé si la única que ha visto una parte así soy yo. Pero dice que eso se llama pornografía no explícita. Y esto es lo que dice que el mundo la selecciona como pornografía no explícita. ¿Por qué dice? Porque te deja en tu cabeza la imaginación a lo que está pasando. Entonces, si vamos a ese contexto, creo que muchos en las iglesias son adictos a eso, porque no son capaces de cambiar, de decir, no, para, ya se están poniendo un poco fuerte, no se puede ver esto. No, pero si no pasa nada, ¿qué no pasa nada? Si el mundo te está diciendo que está seleccionado como pornografía, esa escena, entonces no la hagas, no te lleva a la santidad. ¿Y qué tanta productividad puede tener una imagen de esas en vos? Solamente corromper tu intimidad. Y después están todas las otras que ya saben cuáles son las explícitas, etc. Y esto, dicen, ¿por qué es tan fácil caer en eso? Dice la Biblia que cuando Dios ha creado al hombre, Dios cada parte, cada ámbito de la vida lo ha creado lo ha dotado de placer. ¿Sí? En lo físico, con sus 5 sentidos, dice, lo ha dotado de placer. En lo espiritual, lo ha dotado de placer a la conexión a lo divino. ¿Sí? En lo mental, en lo emocional, con nuestros sentimientos, se ha dotado de placer. ¿Y qué pasa? No es algo feo, como decir, no, caemos en pecado y no ha sido horrible, ha sido horrible, no, hermano. Dios lo ha dotado de placer, aunque lo hagamos en corrupción, sigue estando dotado de placer. Por eso es tan fácil caer y corromper la intimidad que tenemos con Dios. Es tan fácil. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado cada parte de placer para esto. Pero Dios sabe para qué, para que vos tengas un deleite con tu
pareja, con tu esposo, que tengas en intimidad con él, conexión a lo divino, dice, lo espiritual, que te lo ha dotado de placer, para que tus emociones, sentimientos, como el amor, etcétera, lo ha dotado de placer. ¿Y qué pasa cuando nosotros dejamos y damos permiso? Este placer se corrompe y sí nos da placer, porque el pecado sí nos da placer. O sea, si vamos a ser honestos, el pecado nos da placer. Es placentero pecar, obviamente, después vienen las consecuencias, el cargo de conciencia, el Espíritu Santo que nos da y nos da y nos da, y dice, has hecho macana, has hecho macana, has hecho macana, pero en el momento de pecar, sí está dotado de placer. Porque Dios lo ha dotado de placer, pero no un placer corrompido, no un placer que corrompe la intimidad, sino un placer que edifica. Un placer que lleva a la santidad. Y vemos que dice que cuando el esposo se une a su esposa, hay santidad en el lecho. Y se produce ese lecho sin mancilla. Un lecho santo, es el lecho que tiene amor. ¿Y qué pasa cuando corrompemos esta intimidad? Nos sentimos nada. Sentimos que lo que tenemos no nos sacia, que lo que Dios nos ha dado, nuestro hogar, no nos sacia. Empezamos a decir, Señor, yo quiero más, estoy hambre podrida, esta mesa, esta silla. Empezamos a desvalorizar lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué pasa si empezamos a ser inconstantes? Somos seducidos y caemos. Y entonces Dios nos llama al arrepentimiento. Y no solamente eso, sino que hoy vemos, como le nos hablaba el pastor temprano, vemos que estamos limpios, nos hemos arrepentido. No vivamos en la ignorancia para que el enemigo nos siga acusando por algo que Dios ya nos ha perdonado. Porque si uno vive en la ignorancia, piensa que sigue el pecado, y pedimos perdón a Dios, y pedimos perdón a Dios. Y no me acuerdo dónde he escuchado este ejemplo que decía que le habían dicho, venía un profeta y le dice, yo soy profeta, le dice, y dice, bueno, si vos sos profeta, decile a Dios que te diga cuál ha sido mi pecado. Y dice que vete a orar y le pedirle a Dios que te revele cuál ha sido mi pecado. Y dice que viene el profeta y le dice, Dios dice que no hay ningún pecado. Y él dice, no, entonces no sos profeta. Y él dice, sí, que ha habido un pecado, sí. Dios dice que sí ha habido un pecado porque Él ya se ha olvidado, porque Él te ha perdonado y se ha olvidado de ese pecado. Que el pecado que vos te acuerdas es el que vos quieres que yo te diga. Porque Dios ya te ha perdonado y se ha olvidado de ese pecado. Pero a veces, como no tenemos conocimiento de la palabra, nos seguimos carcomiendo de que estamos pecado, que hemos pecado y que ese pecado nos condena para toda la vida. Y pasamos 5, 10, 15, 20 años cargando un pecado que Dios ya te ha perdonado. Y el enemigo feliz porque tiene con qué darte todos los días. Y cada mañana que te levantas te dice, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. No te olvides, has hecho esto. No te olvides que esto has hecho. No te olvides, no te olvides, no te olvides. ¿Por qué? Porque somos ignorantes a la palabra que dice, nos perdona y lo echa al olvido. Entonces podemos empezar a limpiar nuestra integridad. Dios dice es un espíritu con nosotros. Ustedes han aceptado. Y antes dice estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos ha dado vida. ¿Sí? Y vida en abundancia. Que esta noche pueda entrar en nosotros eso. Y sabe qué, y a todo lo que empezamos a orar, Señor, es tu voluntad. Sepa que Dios ya te ha avisado cuál es su voluntad. Lo que te lleva a la santidad es voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:3 que sea santo.
todo lo que te lleva a la santidad es voluntad de Dios. ¿Sí? No esperemos que Dios, a veces esperamos que Dios nos mande un rayo y que te diga, esta es mi voluntad. O que haga algo que se yo, un terremoto, que se abra casi del lado que es la voluntad de Dios y del lado que no es la voluntad de Dios. No, hermano, no va a pasar así. Dios te dice en su palabra dice, la santidad es mi voluntad. Tu santidad es mi voluntad. Entonces basta de preguntarle algo que ya sabemos. Y dejemos de buscar excusas para el pecado, porque nos excusamos. Y decimos, bueno, pero... ¿Y sabe qué? Empezamos con la tolerancia al pecado, empezamos con que dejarnos enseñar nuevas ideas que empezamos a practicar, que antes no le hacíamos, y nos dejamos seducir y caemos. Entonces que podamos reconocer los pasos que nos llevan hacia el pecado. Que puedan ser nuestros ojos abiertos, ¿sí? Que dejamos de alejarnos de las personas que nos dicen no hagas eso, no hagas eso, lo que haces está mal, porque así empezamos. Nos empezamos a juntar con personas que aceptan y apoyan nuestro pecado, y nos dejamos de juntar con aquellos que nos dicen, ¿sabes qué? Fíjate, estás haciendo mal, no es que te quiera herir, pero lo que haces está mal. Fíjate, Dios, yo creo que Dios no quiere esto. Y a veces no sabemos cómo decir para no herir, pero es su decisión. Porque todo lo malo que hay en nosotros ha sido a causa de nuestra decisión. Todo lo malo que pasa en nuestra intimidad es a causa de la decisión. No es que un día estaba el pecado y ahí ¡pum! No, hemos ido tomando decisiones que nos han llevado a eso. Y que eso no vuelva a pasar, para mantener una intimidad con Dios y que nuestro espíritu y nuestra carne no sea separado de Dios. Y esta noche lo que vamos a hacer, paso número 1, empezar a abrir nuestros ojos. ¿Sí? Vamos a pedir que se pongan de pie, con esto vamos a empezar